Hola mis queridos estudiantes de quinto de secundaria, soy Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Sean todos bienvenidos a su resumen semanal. Recuerda preparar tu área de trabajo desinfectando todo lo que vayas a utilizar y lavando bien tus manos con agua y jabón y así evitar los contagios del COVID. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales de trabajo que necesites para que puedas anotar todo aquello que te genere interés y te despierte aprendizaje. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Durante esta semana estuvimos trabajando con la adición de vectores mediante el método del paralelogramo y el método del polígono. También conocimos el concepto de dirección de un vector y cómo podemos determinarla. Y además, conocimos y representamos los vectores en el espacio o plano de 3 dimensiones. En el día de hoy reforzarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conocimientos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando en su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a realizar una revisión de los conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo cuánto has aprendido. Acompáñame a ver los detalles. El método del paralelogramo consiste en colocar los vectores a sumar de tal modo que los orígenes coincidan y formar segmentos paralelos a cada vector, formando así un paralelogramo y trazar su diagonal desde el origen común hasta la intersección de las paralelas a los vectores. El vector que sale en la dirección de la diagonal es el vector resultante de la suma de los vectores. El método del polígono consiste en dibujar los vectores a sumar uno a seguida del otro, es decir, se traza el primer vector y al final de este se comienza a trazar el segundo, y así sucesivamente, con todos los vectores a sumar. Y, por último, se dibuja el vector resultante que va desde el origen del primer vector hacia el extremo final del último vector. Ahora, repasemos un ejemplo de cómo efectuar la adición de vectores utilizando el método gráfico del polígono. Sume los vectores A, B y C si el vector A posee un módulo de 3 unidades
y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Si el vector B posee un módulo de una unidad y forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal. Y por último, si el vector C posee un módulo de 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Bien, ahora realicemos la suma de estos vectores utilizando el método del polígono. Veamos que tenemos los datos que el vector A es igual a 3 unidades y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El vector B mide una unidad y forma un ángulo de 130 grados con respecto a la horizontal. Y el vector C mide 2 unidades y forma un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Recordando que con el método del polígono, lo que vamos a hacer es graficar cada vector, o sea, comenzamos con el primer vector partiendo del origen de coordenadas. En este caso, como notamos, tiene una abertura de 30 grados y mide 3 unidades. Representamos nuestro primer vector y el segundo vector lo vamos a representar a seguida del primero. O sea, donde termino el primero, comienzo el segundo, que en este caso es el vector B con una medida de una unidad y 130 grados con la horizontal. Luego graficamos o representamos el vector C, que mide 2 unidades y forma 70 grados con la horizontal. Como ven, el vector C se grafica partiendo del final del vector B. Y luego que tengo ya los 3 vectores en el gráfico, uno a seguida del otro, A, B y C, entonces trazamos la resultante desde el origen de coordenadas hasta el final del último vector. Y de esta manera obtenemos la resultante de sumar los vectores por el método del polígono, que en este caso es igual a 5 unidades. Recordemos que durante la semana pasada también trabajamos con los vectores en el espacio o vectores en el plano tridimensional. Un vector en el espacio es una generalización del concepto de vector en el plano. Un vector en el espacio es un paréntesis ordenado de 3 números reales y sus coordenadas, por ejemplo, del vector A, sería igual a X, Y, A, Y, J y A, Z, K. Expresados en función de sus componentes, un vector en el espacio es un eje tridimensional formado de manera perpendicular por X, Y y Z. Veamos un ejemplo en la pizarra de cómo representar los vectores en el espacio y hallar su dirección. Representar el vector C cuando sus coordenadas son 2,4,5 en el espacio o plano tridimensional. Muy bien, vamos a representar el vector C en el plano tridimensional. Recordemos que este ejemplo lo vimos en la clase pasada. Tenemos que el vector C posee unas coordenadas igual a 2,4,5. Estas coordenadas, su primer valor representa a X, su segundo valor representa a Y y su tercer valor representa a Z. Ahora vayamos a la gráfica, recordando que un plano tridimensional consta del eje X, el eje Y y el eje Z, o sea, 3 ejes perpendiculares. Tenemos el eje X en este caso, y para X su vector unitario va a ser igual a Y. En el eje Y, el vector unitario es representado por J, y en el eje Z, su vector unitario es representado por K. Muy bien, ahora vamos a proceder a ubicar cada valor en el plano. Iniciamos con el primer valor, que es 2 y representa a X, y lo ubicamos partiendo desde el centro de coordenadas, contando 2 unidades en el eje X. Aquí marcamos nuestro primer valor. Luego ubicamos el segundo valor, que es igual a 4, en el eje Y. De la misma forma, partimos del centro de coordenadas contando 4 unidades en el eje Y. Y ahí marcamos.
Luego, unimos estos dos puntos de la siguiente manera, trazando paralelas a los ejes. O sea, trazos paralelos a estos ejes. Comenzamos para unir el punto 2 y el punto 4. Comenzamos trazando una paralela a Y, como pueden notar. Esas líneas de trazo son paralelas a Y. Luego continuamos trazando paralela a X. Bien, ahora ubicamos nuestro tercer punto, que es de valor 5 en el eje Z. Procedemos del centro de coordenadas a contar 5 unidades en el eje Z y ese es nuestro punto. De la misma manera, realizamos línea de trazo para unir estos puntos. Como pueden ver, estas líneas de trazo son paralelas a los ejes. Eso es muy importante. Esta está paralela al eje Z y estas están paralelas al eje Y. Y por último, unimos el punto 5 con el punto 2. De la misma forma, trazamos paralela al eje X y trazamos paralelas al eje Z. Es bien importante saber que nuestro vector estará representado desde el centro de coordenadas hasta donde se unen las líneas de trazo del valor del eje Y y el eje Z, como podemos mostrar acá. Muy bien, ya tenemos representado nuestro vector en el espacio o plano tridimensional. Ahora vamos a hallar su dirección. Recordemos que para hallar la dirección de un vector, utilizaremos la función de la tangente del ángulo, la cual es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, la tangente del ángulo va a ser igual al valor del eje Z dividido entre el valor del eje Y, que en este caso recordamos que para Z su valor es 5 y para Y su valor es 4. Luego vamos a hallar la tangente inversa, recordando que puedes utilizar tu calculadora e introducir en la segunda función tangente a la menos 1 del ángulo, que va a ser igual a 5 sobre 4. En este caso, tendrás como resultado un valor de 51.3 grados. Este resultado representa el valor de nuestro ángulo en el plano de 3 dimensiones. O sea, que esta abertura de acá es igual a 51.3 grados. Y de esta manera hemos representado el vector en el plano de 3 dimensiones y hallado su dirección. Hemos llegado al final del resumen. Te invito a que en la medida de lo posible puedas discutir con tus compañeros y tu maestro guía estos conocimientos. Ten pendiente que cuanto más practiques, más familiarizado estarás con el tema. Como hemos visto, ha sido una semana muy productiva. Espero que los temas tratados sean de gran utilidad para aplicarlo en tu vida diaria y en tu proyecto final. Se despide de ustedes Liz Valdés, su maestra de matemáticas. Nos vemos en la próxima clase. Bye. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen semanal de lengua española. Yo soy Ana Paola Félix, tu docente de 5º grado de secundaria. ¿Estás listo para comprobar qué tanto has aprendido y repasar aquello en lo que aún tienes dudas? Toma tu cuadernillo, tu cuaderno de apuntes, tu lápiz, tus lapiceros, para que juntos repasemos lo trabajado en la clase anterior. Con los temas abordados durante esta semana, perseguimos que pudieras diferenciar el reportaje que lees de otro tipo de texto, partiendo de su intención, su estructura y las marcas lingüísticas que le son propias. Repasemos juntos los instantes más importantes de lo trabajado esta semana.
En nuestro primer encuentro de este nuevo año, analizamos los textos literarios. Aprendimos a qué hacen referencia, los clasificamos y los identificamos. ¿Qué es un texto literario? Bueno, el texto literario es aquel que en su escrito prioriza la parte estética y poética, dejando a un lado la objetividad y su realidad. Este emprende un estilo subjetivo, permitiendo la creación de escritos utilizando la imaginación y el pensamiento libre. Contienen características específicas de los géneros literarios. Ahora bien, nos dimos cuenta que hemos visto o leído textos literarios, ya que ese poema que está en nuestro cuadernillo Quisqueya, las novelas que hemos leído, ese cuento que desde pequeño te leían tus padres, esas fábulas que con tanto esmero te narraba tu docente, todos estos escritos pertenecen a los textos literarios. El texto literario está conformado por 3 tipos, los cuales son el narrativo, el lírico y el dramático. Puntualizamos además que el narrativo es un texto que cuenta un relato de hechos reales o ficticios que suceden en un tiempo y lugar determinado, donde el autor describe los personajes y la trama que se va a desarrollar en la historia. Dentro de ellos está la novela, escrita en tercera persona omnisciente. Señalamos que es omnisciente porque el autor es como un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que tiene el control absoluto de los personajes creados. El texto narrativo utiliza diversas figuras retóricas o literarias. Mencionamos algunas de ellas. Hablamos de la metáfora, el símil o comparación, la prosopopeya o personificación, la prosopografía y la onomatopeya. Iniciamos con la metáfora. Esta enriquece la expresividad y transmite ideas complejas en pocas palabras. Es decir, este tipo de figura hace uso del lenguaje figurado para referirse a algo sin mencionar su nombre. Se utiliza mucho en las novelas, también la vemos en los cuentos. El símil o comparación, por su parte, que fue otra figura que analizamos, consiste en comparar 2 términos distintos. Mientras que la prosopopeya en la narrativa le atribuye esas cualidades de seres propios a seres inanimados. Por ejemplo, se escucha el cantar de la lluvia al caer. Aquí se le está atribuyendo la característica humana, la de cantar, a un elemento de la naturaleza que en esta ocasión es la lluvia. La prosopografía, por su parte, se evidencia en la narrativa para hablar sobre las características físicas de un personaje. Ejemplo, su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana, sus cabellos de oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Este fragmento fue tomado del Quijote de nuestro Miguel de Cervantes. Por último, tenemos la onomatopeya, que también se utiliza mucho dentro de los textos de carácter narrativo, para imitar esos sonidos reales a través de la fonética de la lengua. Por ejemplo, la casa estaba vacía y solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Ese sonido, tic-tac, emitido por el reloj es la onomatopeya. En otro orden tenemos los textos líricos o poéticos. En estos, el autor refleja en sus escritos emociones, sentimientos, frustraciones, angustia, entre otras. Aquí reina la subjetividad del escritor. Enfatizamos que la subjetividad es la libertad con la que cuenta el autor para expresar sus pensamientos. Por lo regular se escriben en verso,
y ocasionalmente también en prosa. Como ejemplo, vimos un fragmento de un nuevo sermón de Adviento en el tramo 5 del Dr. Jimmy Barranco Ventura, tomado de su libro Espinelas sin espinas. Escuchemos. La nutrición salva vidas, nadie lo puede negar. Debéis todos procurar del enfermo la comida. Se cerrarán las heridas, muy pronto y mucho mejor. Y ese poder defensor que tienen los anticuerpos aumentará más, por cierto, si es buena la nutrición. En cuanto al género dramático, señalamos que, según su autor, este plantea diversos conflictos representados a través del diálogo y la actuación de sus personajes. Por ejemplo, una obra de teatro puede estar escrito en verso o en prosa y su finalidad es ser presentado en público. Están divididos en 3 grandes grupos: el drama, la tragedia y la comedia. Finalmente, te exhortamos a que refuerces todo lo trabajado hasta el momento, repasando y profundizando mediante la investigación. Que le des los toques finales a tu reportaje final sobre el bienestar y salud integral en tiempos de pandemia. Para terminar, después de redactar tu reportaje, debes tomar muy en cuenta las convenciones de la escritura, verificando el léxico, la gramática y la ortografía. Hemos terminado nuestro resumen semanal, el cual ha sido de grandes avances y de mucho crecimiento para todos. Recuerda que aprendiendo en casa preservamos la salud. Yo soy Ana Paola Félix, tu docente de lengua española de 5º grado de secundaria. Hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones.